Para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaran que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Y se han dado con la expresión de estas encuestas. Termina reconociendo. Pero la manera en la que lo hace, o sea, claro, está con los hombros caídos, no ve de frente. O sea, hay un sentimiento no natural en Beatriz y se un le doble refleja. mensaje, porque Sí. dice, para mí el momento de definición eran los resultados. Uh-huh. Ya cuando me dijeron, aquí ya no ganaste, yo lo iba a reconocer. Y bueno, pues mientras tanto Xóchitl Gálvez festejaba y decía, pues me siento tan feliz, tan satisfecha, tan contenta como el día después de mi noche de bodas. Fue la comparativa que dio Xóchitl Gálvez. Licenciado Jorge Chezal, ¿cómo estás viendo toda esta historia? Pues mira, me parece que realmente la salida que está teniendo el PRI en este proceso no es realmente lo mejor. Yo soy de la idea que Beatriz tendría que haber llegado hasta el final. Claro. Como ella misma lo está diciendo. Me gustó mucho esa figura que circuló mucho ayer en redes sociales, eso de que al director de orquesta se le paran los músicos de repente. Uh-huh. Sí. A mí me parece que efectivamente es lo que sucede. Y bueno, pues no es más que la marca de la casa de Alito Moreno, de cómo hace las cosas. ¿Por qué creo que tendría que haber llegado al final? Por un lado, el proceso que estaba siguiendo el Frente legitima la candidatura. En el momento que no se llega al final, por las declinaciones, esto yo ya lo había dicho en relación a Santiago Krill. ¿Le dan la razón al presidente? Le dan la razón al presidente, evidentemente. Y podrán decir que está legitimado porque los porcentajes de las encuestas favorecen a Xóchitl Gálvez, pero lo que pasa es que la legitimación en un proceso se da cuando el proceso se cumple plenamente en todas sus partes. Si nosotros nos remitimos a este concepto de proceso de manera general, ustedes los medios de comunicación lo tratan muy seguido cuando hablan del debido proceso en los procesos penales, y el debido proceso es que las cosas se hagan bien y se hacen bien como se dijo que se iban a hacer. Uh-huh. En el momento que podrás tener la mayoría que quieras y podrás tener los porcentajes que quieras, Xóchitl Gálvez podrá tener los porcentajes que quiera, pero en el momento que el dirigente del PRI sale, dice que vamos con Xóchitl Gálvez, que porque ya está decidido, etcétera, etcétera, el sentimiento que debe de tener Beatriz y el sentimiento que debe de tener la gente que apoyó a Beatriz, ese gran porcentaje que está reflejado en las encuestas, es que hubo mano negra del presidente del PRI, que el presidente del PRI se vendió y cedió ante la otra parte del frente y no defendió la posibilidad real de que Beatriz fuera la candidata. ¿Cómo deja esto a Xóchitl Gálvez? Con el respaldo que tanto se decía, ¿lo tendrá de estos priistas que hoy no quedan contentos? Y en segundo lugar también te preguntaría cómo deja al PRI, porque ayer el dirigente nacional de Morena, por supuesto, decía que bueno que la atención se está yendo para allá, porque entonces nadie está escuchando las quejas de Marcelo Ebrard con respecto a la realización y el levantamiento de las encuestas, pero decía algo que es cierto. Está Alito Moreno dinamitando al PRI. Pero lo ha estado haciendo desde que empezó. Digo, a ver, hay que tener presente, por ejemplo, la ruptura que tuvo con Miguel Ángel Osorio Chong, con Claudia Ruiz Massieu, con ese sector histórico del PRI, que Beatriz pertenece a ese sector histórico del PRI. Y que, por cierto, Miguel Ángel Osorio Chong había dicho, no, yo no voy a estar respaldando las decisiones de Alito Moreno, pero así a Beatriz Paredes. Así es, porque pertenece al mismo PRI histórico. Y Alito Moreno lo que hace todos los días, yo creo que se levanta y piensa una nueva forma de poder perjudicar al Como partido. Como decía el presidente Peña, no hay personas que se despierten pensando cómo fregar al país. Al país. No, yo creo que Alito Moreno sí lo hace. Porque en este caso vemos cómo ha hecho todo lo posible por destruir realmente todo lo que tiene que ver con el Partido Revolucionario Institucional, que no perdamos de vista. A ver, la gente en general puede cuestionar o podemos cuestionar muchas cosas al PRI a lo largo de la historia. Uh-huh. Durante esos más de 70 años de gobierno, por supuesto que se pueden cuestionar muchas cosas. Pero también es cierto es que hay un sector importante de la población que merece respeto porque tiene esa ideología, porque pertenece o simpatiza con ese partido. Y el hecho de que tengamos en las encuestas ese porcentaje apoyando a Beatriz Paredes es un porcentaje que simpatiza con el PRI y al que Alito Moreno ayer les dio una bofetada.
¿Qué sigue en esta historia? ¿Qué vamos a ver? Porque, insisto, parece que la atención está hoy en el frente, obviamente por lo que sucedió con el Partido Revolucionario Institucional, Claro. pero del otro lado están igual. Se están haciendo señalamientos muy serios acerca de la forma en la que se está aplicando esta encuesta y las encuestas espejo, que habrán de arrojarnos quién habrá de ser el candidato o la candidata de Morena a la presidencia de la República. Ayer yo escuchaba a la gente, nos escribieron, nos enviaron mensajes cuando empezamos a platicar de esto y decían, es que parece que seguimos en las mismas, dedazos, ¿no? Tanto en unos como en otros. Una decisión unilateral. Es que no parece, seguimos en las mismas. Todo esto ha Sí, sido una o sea, simulación. todo a mí me parece que es una simulación. Lo dije aquí la semana pasada, lo dije abiertamente. Alguien vio a Xóchitl Gálvez tocando la puerta de Palacio Nacional y se le ocurrió, esta Es puede Xóchitl. ser una buena candidata y vamos a impulsar esa candidatura. El presidente de la República está pensando que Claudia Sheinbaum debe de ser su heredera de la Cuarta Transformación y va a hacer todo lo posible para poder lograr esta candidatura. Si Marcelo Ebrard no se ha dado cuenta de esto, es que es muy tonto. Y si se da cuenta y está ahorita preparando su salida, pues entonces que lo haga rápido, porque entonces le va a acabar el poco capital político que le quede. Pero el costo de que Marcelo Ebrard diga me voy, o sea, ustedes fueron, cuando dijo la palabra chicanada, esa palabra la utilizó. Si me hacen una chicanada, entonces sí me voy. Esto pudiera ser una chicanada para Ebrard, pero el costo tan grande que le va a costar, porque cuando dijo es ella o yo, se notó y bajaron los puntos para Ebrard y aumentaron para Sheinbaum. ¿Le va a costar muy caro contra el obradorismo, licenciado? A Marcelo Ebrard, por supuesto. Mira, hay una regla de oro que puede ser una regla de vida para todo mundo. Nunca hagas una pregunta cuya respuesta puede no gustarte. Y en ese sentido, Ella o yo, y ella le o yo, dijeron, bueno. pues que no pregunte, porque si le dicen que ella, entonces ahí ya se acabó el asunto. Y a mí me parece que en ese sentido Marcelo tendría que haberse dado cuenta desde el principio que él no va a ser el candidato. Y ahorita a mí me parece, pensando, dándole un voto de confianza, pensando que no sea tan tonto, sí es tonto, pero no tanto, está preparando, tratando de dignificar su salida. Y evidentemente buscar alguna otra opción. No creo que Marcelo se vaya a quedar ¿Movimiento tranquilo. Ciudadano? Pues yo creo que puede ser Movimiento Ciudadano, efectivamente, si es que no está ya pactado el precio de Dante Delgado con el presidente de la República para seguir entorpeciendo las labores de la oposición. Uy, Sí, qué porque O sea, que va a en ser una ahora sí, como dijera la canción de José Alfredo, va a ser una amarga Navidad No, en pues. ese tiempo, porque en diciembre tienen que definir Movimiento Ciudadano. Puede ser una amarga Navidad. Lo que pasa es que Movimiento Ciudadano está jugando, Jonathan, un papel muy, muy curioso. De entrada, vemos que con esas expresiones que ha tenido Dante Delgado en contra del PRI y del PAN, evidentemente favorece a la postura de la presidencia de la República. Claro. Admitir a Marcelo de regreso, de ingreso al Movimiento Ciudadano, puede ser la carta que Dante necesita para que pueda participar, por lo menos de una manera tenue, en Movimiento Ciudadano en el proceso electoral, pero quién sabe si el pacto aparente que tiene con el presidente de la República le permita ser el premio de consolación de Marcelo Ebrard. Esa parte yo no lo veo como muy claro. Licenciado, a mí la parte que me preocupa, y siempre lo hemos dicho, es el que nos están ofreciendo como proyectos políticos a los ciudadanos. Y hoy, desde el día de ayer que empezamos a tocar este tema y esta posibilidad, cuando hemos hablado de los señalamientos al interior de Morena, la respuesta de la gente me preocupa muchísimo porque es una tremenda decepción. De por sí lo hemos platicado. A ver, ¿quién está interesado en estos procesos? Los políticos. Sí. La gente hoy está levantándose temprano en la mañana para ir a trabajar, para ir a llevar a los niños a la escuela, para tratar de salir adelante en esta lucha en un país donde las condiciones, por cierto, no son nada fáciles para la mayor parte de la población que ni siquiera tiene un empleo formal. La mayor parte de los trabajadores están en la informalidad, en la incertidumbre de a ver si hoy todavía hay chamba, de a ver si hoy consigo llevar el pan a la mesa. Obviamente no están en este tema política, pero este tipo de cosas los decepcionan todavía más. Claro, mira, yo quisiera recordar, en España hay un partido que existe actualmente, que en su momento fue un movimiento político identificado con la extrema derecha, con el fascismo, era una agrupación fascista en los años 30, que era la Falange, fundada por José Antonio Primo de Rivera,
pero que José Antonio Primo de Rivera, dentro de la gran cantidad de errores que puede haber cometido, dice una gran verdad en su discurso de fundación de la Falange. Dice, digamos no a los partidos políticos. Dice, la gente nace como parte de una familia, como parte de un ayuntamiento, de una comunidad, o como parte de un sindicato, es decir, por el vínculo con el trabajo, claro, con los ciudadanos o con el núcleo cercano. Dice, no con los partidos políticos. Los partidos políticos son construcciones artificiales que pretenden agruparnos por encima de lo que son los vínculos naturales. Y lo que la gente hace, y demostrando que José Antonio Primo de Rivera por lo menos en eso tenía razón, es manda al diablo a los partidos políticos y pretende mejor refugiarse con su familia, con su comunidad, con sus amigos, con las personas con las que trabaja, dándose cuenta que efectivamente los partidos no sirven para nada. ¿Quién gana? Si la gente no sale a votar en el 2024. No, si la gente no sale a votar, ganan los políticos. Sí, justamente. De cualquier partido. ¿Pero a quién favorece más? ¿A Morena o No, favorece, por supuesto que favorece a Morena. Morena tiene una estructura en donde tiene una cantidad, por supuesto no son los 30 millones de votos que votaron por López Obrador. Yo creo que Morena no tiene más allá de 2 millones de voto duro a nivel nacional. Uy. De voto duro, sí. Es decir, de que son votos incondicionales. Y evidentemente, mientras más cantidad de gente salga a votar, podrá entonces hacerse un equilibrio. Yo creo que la gente se debe de enfocar en candidatos a diputados, en primer lugar, y en candidatos a senadores. El legislativo es el poder legislativo es la respuesta para rescatar a México. Sí. En el momento que ningún partido, y hay que decirlo muy claro, no es que tal o cual partido deba de tener, no, carro que completo, ningún dice el presidente, partido tenga la mayoría por sí mismo, es lo mejor que le puede suceder a México. Porque entonces obligará a la negociación política. El riesgo que hay es que tenemos diputados y senadores muy baratos. Y entonces les llegan al precio muy fácil. Y tenemos que hacer una pausa, licenciado, pero al regresar quiero que también acabemos con este tema y hablemos también de lo que está pasando justamente aquí en San Luis Potosí. Hablando de la participación ciudadana, se anunció una obra en San Miguelito que implicaba el retiro del adoquín. La gente se inconformó y hay una determinación judicial que por lo pronto les está diciendo, a ver, espérense tantito, vamos a revisar el asunto. Bueno, pues era justo esta la parte donde decía que no va a buscar encabezar la Cámara de Diputados. Por si lo estabas pensando, licenciado Jorge Chizal. No, bueno, a mí no se me hubiera ocurrido jamás. A nadie, ¿no? Es como, si me estabas pensando impulsar para presidenta, no me invites, licenciado. Sí. Nadie te estaba diciendo. Yo no quiero. Nadie te estaba invitando, pero bueno, Alejandro Moreno ahí se sube. Hay una anécdota de un personaje potosino, me voy a callar el nombre por razones obvias, pero que en el tiempo del gobernador Antonio Rocha era muy amigo, pero un personaje muy conocido en los círculos sociales de San Luis Potosí, porque no era precisamente como muy laborioso, como muy trabajador. Y entonces, cuando Antonio Rocha da su discurso de toma de protesta, recibe la salutación en Palacio de Gobierno y entonces llega esta persona y le dice, oye, Toño, acabo de oír tu discurso diciendo que vas a invitar a trabajar a pura gente honrada, honesta y trabajadora contigo y de una vez te quiero decir que no cuentes conmigo. Así, Alito Moreno, si me ibas a invitar, no me invites. No, como de no me proponga, pero no además, quería. ¿Qué hubiera sido lo valioso? ¿Qué hubiera dicho eso? No voy a ir a presidir la Cámara de Diputados. ¿Qué hubiera dicho? No estoy buscando ningún cargo de elección popular. No voy a aceptar ningún cargo de elección popular de aquí en adelante para que vean que no negocié. Sí, lo malo es que la memoria es corta. Entonces, ¿cuántos dirigentes lo han dicho y en la siguiente elección están de pluris? Por supuesto que lo hacen y eso a mí me parece que es un gran error. Ese es en buena medida parte de la decepción que tiene la gente de la política de partido, ¿no? Sí. Que van y te dicen, mira, aquí estamos por la democracia, nadie tiene intereses personales y de pronto es aquello de si el pueblo y el partido me lo piden, pues ¿quién soy yo para negarme a las peticiones populares? Claro. ¿No? Entonces a mí me parece que eso es un circo. Y ahora, ayer estaba escuchando a Xochitl Gálvez con su discurso de que se quedara Beatriz hasta el final, pero ya se le veía un poquito cansada a Xochitl, incluso ya dijo, me ha afectado un poquito andar de un clima a otro. Y licenciado, le faltan 9 meses a esto, todavía 9, y empiezan a llegar ya impresentables, ¿no? Alrededor de esta atmósfera del frente. Ahorita salió Ricardo Anaya, al rato en el PRI van a salir otros, en el PRD van a salir los que queden. ¿De verdad Xochitl va a tener esa fuerza de poder decir,
tú sí, tú no, porque hay muchos que le afectan. Fox fue el primer ejemplo de que no le benefició del todo. ¿Cómo le hará y cómo le va a tener que hacer Xóchitl en esa parte, licenciado? ¿Cómo le van a tener que hacer los promotores de Xóchitl? Porque, insisto, yo no creo que Xóchitl sea la que dirige esa orquesta. Uy. Sí, yo creo que hay un grupo. ¿Quién entonces? Pues los que la vieron tocar la puerta de Palacio Nacional y pensaron que podía tener un buen perfil para la presidencia de la República y quitarle las posibilidades que tenía para la Ciudad de México. Es decir, yo no te podría decir exactamente quiénes, pero sí creo que no es una decisión. Yo no creo que ella haya ido a tocar la puerta de Palacio Nacional, no le abren, se va a su casa y al día siguiente diga, quiero ser presidenta de la República. No, Claro. fue O sea, después. evidentemente hay un trabajo de alguien que vio un elemento de mercadotecnia política en ella, que evidentemente creo que cumple esa función. O sea, creo que también es cierto que, considerando cómo se ha convertido la política mexicana, cómo es una política de empatías personales, de medios, de este diálogo que acostumbra el presidente de la República, y en ese tono, pues me parece que Xóchitl tiene el mejor perfil para esa dinámica. Que le pusieron toda la escena, o sea, iba Xóchitl en su bici llegando al Zócalo, le pusieron vallas, las vallas las pasó, le pusieron a los simpatizantes del presidente, se los pasó por del otro lado, y luego le pusieron a los granaderos, pasó a la orillita de ellos, o sea, le pusieron así que como esos programas de televisión que va con obstáculos, y los fue pasando uno y otro. Sí, claro. Y por ello está ahí, al llegar a la puerta no le abren, dicen, ahí está la clave. Ella tiene el perfil. Entonces, a mí me parece que las decisiones las toma ese grupo. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, a mí me parece de veras, un claro ejemplo de soberbia el que Vicente Fox levante la voz para pensar que si él apoya a Xóchitl Gálvez va a tener entonces una oleada de simpatizantes. Y lo mismo Ricardo Anaya. Sí, claro. Ricardo Anaya fue la peor decisión para postular a un candidato. Es la antítesis de López Obrador respecto de la empatía social, de la inteligencia social. Y sin embargo el PAN decidió lanzar a Ricardo Anaya, y que ahora salga Ricardo Anaya a quererse convertir en un factor de apoyo a Xóchitl Gálvez. No hay. Híjole, si a eso le llamamos el beso de Judas, aquí van a ser miles de Judas los que Claro. van a estar rodeando Ahora, a Xóchitl dime una Gálvez, cosa, ¿no? ¿tiene sentido? Se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de lado esta pregunta que me parece que es clave. ¿Tiene sentido llevar a cabo el ejercicio el fin de semana? Pedirle a la gente que vaya a los centros de votación, que a final de cuentas se va a poner el Frente Amplio por México, cuando ya la candidata es una, que es Xóchitl Gálvez, ya la aspirante es una, Xóchitl Gálvez. ¿Tiene sentido pedirle a la gente? ¿Valdrá la pena hacerlo? ¿Irá la gente? Porque yo creo que las personas hoy dicen, ya para qué, ¿no? ¿Tendrá sentido mantener este ejercicio vivo o ya mejor damos por sentado que es la candidata? No, pero el problema más bien, deja tú eso, el resultado tendrá que ser con los que vayan. Si no suspenden el ejercicio, corren dos riesgos: que gane Beatriz. Porque ya Sí, están las boletas impresas. porque están las además. boletas impresas, entonces que gane Beatriz. Ese sería un riesgo que tendrían que correr. Y el otro, que haya una cantidad de infiltrados importante que pudiera ser que ganara Beatriz o incluso Santiago Krill, si es que aparece en la boleta todavía o no aparece ninguna mención. Entonces, ¿puede manipularse ese resultado del domingo? Sí. ¿Puede representar un riesgo? Claro que sí. Así como están las cosas, si no hay una definición clara de Beatriz Paredes, pues obviamente tendrá que seguir adelante el ejercicio. ¿Por qué? Porque si Beatriz Paredes se retira expresamente, cosa que sería un grave error en función de la legitimación, pero para ella me parece que sería la mejor decisión, bueno, pues suspendes el proceso. Pero si suspendes el proceso sin el retiro expreso, es darle una patada a Beatriz. Sí. Y por lo tanto es estar pateando a ese prismo histórico. Uy, licenciado, se nos ha ido el tiempo, pero te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y como siempre que nos permitas estar analizando estos temas que de verdad, yo insisto en eso, si la gente de por sí está desencantada con los partidos políticos, parece que están empeñados en darnos razones para estar cada vez más desencantados. Te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias. Muy buenos días, el licenciado Jorge Chezal conversando con nosotros. Altavox.